enseña en la Universidad de Buenos Aires, ahí después me dirán qué cátedra, pero sí en la carrera de la licenciatura en Economía, y como tema disparador, por supuesto, él nos decía, bueno, vamos a tener un tiempo un poco más ajustado, porque él va a asistir a la marcha. Y estamos hablando de nuestro columnista económico, Horacio Robelli. Robelli, muy buenos días. Acá Rubén y Magalí te saludamos desde Formosa. ¿Cómo te va? Muy buenos días, muchas gracias por la comunicación. Y sí, lo que dicen ustedes, la situación docente y no docente de todas las universidades. Yo estoy en la Universidad de Buenos Aires, pero de todas las universidades es crítica porque nosotros tenemos el mismo presupuesto que el año 2023, todo el país. Sí. Y él lo ajusta, este gobierno lo ajusta por decreto como quieren ellos. O sea, han aumentado partidas, por ejemplo, estos famosos 100.000 millones de pesos para la CIDE, para el Servicio de Inteligencia, y otras partidas han dejado congeladas. Las más evidentemente congeladas han sido, y otras disminuidas en términos reales. Las disminuidas en términos reales son la obra pública, que está totalmente paralizada, el pago a los jubilados y pensionados, donde ha disminuido fuertemente la participación dentro del presupuesto. Por ejemplo, en el año 2023 el presupuesto ejecutado lo sacamos de la cuenta de inversión. La cuenta de inversión es el resultado fiscal ejecutado que publica la Secretaría de Hacienda, que tienen que entregar ante la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación ante el 30 de junio de cada año. De ahí sacamos el dato. El sistema previsional representaba el 41% del presupuesto. Hoy representa, ejecutado al 31 de agosto, que es el último dato que tenemos, el 33%. Sí. O sea, hay una baja. Hay baja en la obra pública, baja en el pago a los jubilados y pensionados, y las transferencias a las provincias, las que se llaman no automáticas. La coparticipación no la puede frenar porque por ley, pero todo el resto de las transferencias, ustedes lo deben sufrir en Formosa también. Sí. La transferencia para subsidios, para energía, para transporte, eso para asistencia social, eso está totalmente frenado. Aparte que ha sacado fondos, por ejemplo, como el Fondo Nacional de Incentivo a la Educación. O sea, es un gobierno que ha perjudicado severamente a la población, y también los profesores, los docentes universitarios somos parte de esa población. La universidad tiene cierto grado de autonomía, o sea, se designa sus autoridades, etcétera, etcétera, pero financieramente dependemos de los recursos del presupuesto de la Nación. Y ese presupuesto no ha sido disminuido como el caso de la previsión, pero sí al quedar congelado y con la inflación que tenemos, esto hace que tengamos, como bien dice la Universidad de Buenos Aires, el 60%, 60, del personal docente de la Universidad de Buenos Aires está bajo la línea de pobreza. Me consta, yo tengo dos materias ahí. Yo tengo una materia que es Finanzas Públicas en la Facultad de Ciencias Económicas, y tengo una materia que se llama Política Económica en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Ciencias Políticas. Y me consta, yo en Económica empecé hace 40 años, empecé en abril de 1984, antes no podía porque estaba la dictadura militar, y me consta por las cosas que puedo comprar que tengo menores ingresos en términos reales, en los bienes que puedo comprar, que cuando empecé, algo totalmente ilógico, después de haber concursado. Soy adjunto por concurso en las dos materias, tengo 40 años de antigüedad como docente. Bueno, esta es la situación a la que hemos arribado con este gobierno de Javier Milei. Horacio, muy buenos días. De este lado te saluda Magalí. Bueno, escuchando un poquitito lo que nos comentabas acerca de, ¿no es cierto?, de esto último que tiene que ver con el poder adquisitivo de los docentes. Se comenta de que los docentes han perdido más o menos un 20% de su poder adquisitivo respecto a lo que es la inflación. ¿Esto es así? ¿Es mayor el número? ¿Vos qué nos podés decir que estás de ese lado? Mira, yo honestamente pienso que es mayor, pero si dicen que es el 20%, tampoco, igualmente, o sea... Igual es mucho, no es, 20%. Claro, es un mucho, número, digamos, considerable. Han perdido mucho más, por eso te repito, han perdido mucho más los jubilados y pensionados. Es uno de los sectores más castigados porque vos tenés en la Nación, la ANSES, tiene 7.260.000 jubilados y pensionados. Y ahí es un costo enorme, por más que casi 5 millones perciben la jubilación mínima. Pese a eso, es un costo enorme para el Estado. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Ha ido disminuyendo en la jubilación y pensión, debe ser 1/3 de la pérdida. Nosotros puede ser que hayamos perdido 1/5 de nuestro ingreso, pero
yo no tengo duda que los jubilados, por ahí lo de la mínima no tanto, porque te estaban dando un bono de 70.000 pesos y compensaban, ellos decían que compensaban, un bono que no ha sido aumentado este mayo, o sea, siempre pagan de este mayo 70.000 pesos, pero los demás estratos, obviamente, sí, una pérdida de 1/3 del poder adquisitivo seguro. Y ahora, esto lo que tiene que ver con la cantidad de docentes que han renunciado también a su cargo como docente por esta situación y que han buscado otras alternativas, porque ya no les parecía que la docencia sea, ¿no es cierto?, una salida laboral viable ante esta crisis económica. ¿Se puede ver reflejado eso en el plantel de la UBA? Bueno, pero no en todas las facultades. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencia Económica lo normal es que vos trabajes por eso los cursos son nocturnos, horarios muy tempranos a la mañana, la mayoría de los cursos. ¿Por qué? Porque la Facultad de Ciencias Económicas, o como la Facultad de Ciencias Sociales, es para gente que trabaja. Esto se siente más en las carreras donde vos tenés que dedicarte todo el día, por ejemplo, en las ciencias exactas, en medicina. En cambio, en las facultades como Derecho, Económicas, Sociales, Arquitectura, esas facultades, como vos trabajás, generalmente, es más, nosotros nos capacitamos, lo que vamos a ir comprando en la enseñanza, lo vamos comprobando en la práctica. Entonces, en nuestro caso no se sintió tanto, pero sí, en las carreras donde se dedica mucho tiempo a la investigación, a la ciencia, se ha sentido, sí, muchos docentes han tenido que dejar porque no pueden vivir, tienen familia, y no pueden vivir de la educación y de la investigación. En ciencia y técnica se ha notado mucho más lo que decís, sí, eso es cierto. Viste como que también pasa que el gobierno viene o discursivamente dice de que hay que llegar a un equilibrio fiscal, o en este caso salen a celebrar un superávit, y muchas veces dicen hay cosas que son más urgentes, y las urgencias por ahí pasan por directamente, los históricos gobiernos de derecha en nuestro país siempre decían de que había un Estado que derrochaba mucha plata y que eso eran los populistas de siempre, ¿viste? Y bueno, decían, bueno, vamos a darle de comer a los chicos pobres del Chaco, por ejemplo. Y en ese caso, bueno, vamos a ajustar en determinados lugares, como por ejemplo el sector del sector de transporte, por ejemplo, a través de los subsidios, a las universidades públicas, a los jubilados, porque vamos a priorizar una parte de la sociedad. Pero bueno, sin embargo, la semana pasada se conocieron datos de pobreza. De cada uno de los lugares que vos veas, hay una caída en todos lados, una caída en el presupuesto universitario, todo lo que venías diciendo allí. Han sacado medicamentos a personas que tienen enfermedades complejas, por ejemplo, a pacientes oncológicos, sacaron un montón de personas que cobraban una pensión por discapacidad, por ejemplo, entre tantos. Así empezamos a hablar de todo esto. Sin embargo, la cifra el índice de pobreza fue de casi el 53%, y la indigencia se duplicó, llevándolo al 18%. ¿Qué lectura haces vos de todo esto, Robeli? Mira, tal cual la que estás haciendo vos. El gobierno dice que prioriza, que es lo único que prioriza, inclusive lo pone en el artículo primero del proyecto de ley del presupuesto 2025. En el 2024 lo está ejecutando, pero lo pone directamente en el presupuesto del 2025. El artículo primero dice que cambie la regla fiscal y se prioriza primero, antes que nada, el ahorro fiscal para pagar la deuda. Vos fíjate, lo que estás contando vos es tal cual. En el año 2023, el año pasado, el gasto público representó, de la Administración Nacional, representó el 19,9% del PBI. 20, casi 20%. Y en el 2024, ellos en el presupuesto 2025 dicen cómo va a ser el presupuesto 2024. Lo baja a 15,3%. O sea, está haciendo un brutal ajuste. Ya no es que el 2023 vos tirabas manteca para el checho. Vos en el 2024 estás haciendo un brutal ajuste fiscal, un ajuste del 4,6% del PBI. O sea, es un ajuste de aproximadamente más de 20.000 millones de dólares. Es en pesos, pero más de 20.000 millones de dólares. Y lo ajusta ¿dónde? Lo está jugando en los jubilados, y también lo ajusta en lo que está contando vos, en los planes asistenciales. ¿Por qué el gobierno decide, por qué Milei decide pagarle a la deuda y no darle, la Constitución Nacional le exige, y no darle comer? Según la UNICEF, hay 1 millón de chicos que se van a dormir sin
comer nada a la noche y no sabemos qué comen durante el día. ¿Por qué Milei decide priorizar pagarle una deuda que no se investigó? Yo te agradezco el tema, porque de esto no se habla. Hizo un brutal ajuste, lo plantea en el presupuesto 2025, de 4,6% del PBI, unos 20.000 millones de dólares. Y vos tenés chicos que no tienen su plato de comida, comedores asistenciales que no son atendidos. Cuando el nivel de depresión económica es mayor, hay una caída. Ellos dicen que vamos a caer este año 2024 3,8%, tal vez al 5 o el 6%. Una brutal caída del Producto Bruto significa desocupación y significa que hay gente que no consume lo mínimo para vivir. O sea, está perforando el piso de nuestra población, todo para pagar una deuda que no se investigó, porque ese es el otro tema. ¿Por qué tenemos que pagar una deuda que no se investiga? Si vos le decís a tus oyentes que cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner en el 2015, la deuda era 220.000 millones de dólares y no teníamos deuda con el Fondo Monetario Internacional, y ahora vos tenés una deuda, mirá lo que te digo, tenés una deuda en agosto de 458.700 millones de dólares, pasaste de 220.000 millones de dólares a 458.000 millones de dólares. Y no se investiga cómo vas a duplicar la deuda y no sabemos en qué llega todo. Si vamos a decir, bueno, recuperamos el Puerto Rosario, tenemos el río Paraná nuevamente como bandera argentina, creamos nuestra marina mercante, se construyó 1 millón de viviendas, no se compró un ladrillo. O sea, acá es claramente una estafa, que es la estafa de la deuda, y ellos priorizan que se debe pagar esa estafa. Eso por un lado. Y por otro lado es un gran mentiroso, es un mitómano. El presidente Milei es un mentiroso, miente a sabiendas. Yo te digo, por ejemplo, en su discurso que hizo presentando el presupuesto, ya él desmiente hasta lo que dice el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional reconoce que hay fuerte déficit fiscal en el mundo. Hay un fuerte déficit fiscal en el mundo porque todos los países son deficitarios. El principal país deficitario son los Estados Unidos. Todos los países son deficitarios. Brasil tiene déficit fiscal. Alemania, Japón tienen déficit fiscal, déficit importante, déficit de casi 3% del PBI. Es más, cuando se hizo la Unión Europea, el acuerdo del Tratado de Maastricht, es que ninguno tuviera más de un déficit fiscal del 3% del PBI. Ninguno tiene un déficit fiscal del 3% del PBI. Los únicos países que tienen superávit fiscal son Noruega, que tiene un fondo soberano, porque ahí es estatal la explotación del petróleo que sacan de la plataforma submarina, y 3 o 4 países africanos que tienen reservas de oro, diamantes, y eso le permite hacer un fondo estabilizado. Pero todos los demás países de la Tierra son deficitarios fiscalmente. Estados Unidos es el primero. Estados Unidos, ellos tienen al revés que nosotros, que tenemos un presupuesto como el calendario. Y es interesante el caso de Estados Unidos, ¿no? Digo también porque su deuda, gran parte la tiene comprada China. Y la situación es que en algún momento en esa guerra económica, en algún momento me gustaría tratarlo esto, ¿qué podría pasar si es que China se pone en malas y le reclama la deuda a los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ya que mencionás el tema del déficit de los países. Lo que pasa es que está agarrado uno del otro, porque vos tenés deuda en bonos, y si China reclama toda la deuda, cae el precio de los bonos. Estados Unidos tiene colocado títulos públicos, China tiene, según la declararon los chinos, tienen 3 billones, con B larga, o sea, nosotros tenemos un Producto Bruto de 480.000 millones de dólares, 6 veces lo que produce la Argentina son las reservas internacionales de China. Y gran parte lo tienen títulos públicos norteamericanos, el Tesoro norteamericano y en dólar norteamericano. Si presionan sobre el dólar, cae el precio del dólar y cae el precio de los bonos, o sea que tienen que hacerlo también gradualmente. No es que puede salir de un día para otro, no es que puede reclamar, ni siquiera por reclamar un 20, un 30%, porque perdería China también porque no recuperaría la plata que puso. Que el único ya pierde, también le haría el daño a Estados Unidos, pero también se dañaría las reservas internacionales de China. No, a todo esto digo que es así como decís, no hay país en el mundo que no tenga el déficit fiscal, o sea que, a ver, si nosotros que plantamos la bandera del superávit, que dicho sea de paso, también Argentina tuvo superávit durante el gobierno de Néstor y Cristina, ¿no? En su momento, a ver, año 2000, del 2005, 2004, 2005 hasta el 2011 más o menos, que había como el famoso superávit paralelo o gemelo.
Está bien, pero déjame que te cuente lo siguiente. Sí. Nosotros, ese es un superávit sano. ¿Nosotros por qué tenemos superávit? ¿Por qué tuvo superávit Néstor Kirchner? Lo demostró, quería sacarse al Fondo Monetario Internacional de encima. Sí. Esperó pacientemente para pagarle 9.350 millones. No teníamos la brutalidad del superávit comercial que tenemos ahora. Sí. Y Kirchner fue juntando, asumió el 25 de mayo del 2003 y él fue juntando dólar por dólar hasta poder pagarle toda la deuda del Fondo Monetario Internacional. Nosotros no teníamos la brutalidad. Fíjate que, por ejemplo, hasta agosto de este año, vos tenés un superávit, las exportaciones superaron las importaciones en 14.000 millones de dólares. ¿Por qué superan en acumulado hasta agosto de este año? Néstor Kirchner nunca llegó a 10.000 el superávit de Néstor Kirchner. Eran 7.000, 8.000 millones de dólares en el gobierno de Néstor Kirchner, hasta que se le pagó al Fondo Monetario Internacional en enero del 2006. En cambio acá tenés en 8 meses, ¿por qué? Porque acá está parada la economía. Sí. Lo que no hay son importaciones. No es que, fíjate que el campo liquida, pero liquida a regañadientes. ¿Qué es lo que posibilitó este brutal superávit? Por un lado, el aumento de la exportación energética. Recordad que en la época de aquí nosotros tenemos déficits energéticos. Sí. Importamos más energía de lo que exportamos. Hoy las exportaciones de energía triplican a las importaciones de energía. Nosotros sí. Hoy somos grandes exportadores de productos petróleo y petroquímicos. Gas, que le vendemos a Chile, por ejemplo, gas y productos petroquímicos, abono, todo eso que se produce con el gas, bueno, y también con petróleo. Somos grandes exportadores de petróleo. Hoy triplica el combustible y energía a la compra de combustibles y lubricantes. Lo triplica. Eso explica el brutal superávit. ¿Por qué? Porque por otro lado está parada toda la economía, entonces ¿qué vamos a consumir nosotros? Ese es el objetivo. Lo que acaba de contar vos es claramente el objetivo. El gobierno no quiere que consumamos ni alimentos ni energía, porque es lo que exportamos. Lo que nosotros necesitamos consumir para vivir y para desarrollarnos como país, por eso la exclusión social, por eso no le pagan nada a nadie, el sufrimiento de nuestro pueblo es para tener mayores saldos exportables. Los 14.151 millones de dólares acumulados en estos meses, récord de récord, lo demuestra claramente. ¿Qué hacen con esa plata? Pagan deuda. Y no les alcanza. Con esa plata vos decís, bueno, con esa plata tenemos para sacarnos al Fondo Monetario Internacional encima. No, les pagan los intereses, el capital recién se comienza a pagar el 2026, pero pagan el resto de la deuda. O sea, estamos teniendo un brutal ajuste económico, se refleja en el ajuste comercial, un brutal ajuste económico para deshacer el consumo de alimentos, de energía a la población para tener mayores saldos exportables y un brutal ajuste fiscal para comprar esos dólares. Esto es lo que se está haciendo. Ahora, Horacio, ¿no es cierto que se está haciendo un ajuste, se está recaudando, en teoría, con estos ajustes que se está haciendo, se está, ¿no es cierto?, de alguna manera recaudando de esto que para el Estado representaba un gasto? Pero, ¿en qué momento se pagaría la deuda y cuándo dejaríamos de sufrir, por así decirlo, este ajuste según lo que dice el gobierno? ¿Qué opinas vos? Bueno, ¿cuál es el problema que tiene este gobierno? Que nosotros tenemos inflación. Vos fíjate que el gobierno paga con el superávit comercial, perfecto. Sí. Pero la gran mayoría de los títulos están ajustados por inflación. Y la inflación acumulada en los primeros 8 meses de este año dio 94,8%. O sea, vos duplicaste la deuda, vos tuviste un ajuste en los primeros 8 meses de 94%, acordate que en diciembre fue 25,5%, o sea, sí. Si lo sumo de diciembre, suma a esto, en enero tuviste 20,6%, febrero 13,2%, en marzo 11%, abril 8,8%, después empezó a bajar alrededor del 4%. Pero en total te acumula 94,8%. Sumar el 25,5% de diciembre, superar largamente el 100%. Duplicaste la deuda, porque la deuda está... Por eso una de las razones por la cual la deuda tenemos en 458.000 millones de dólares. Es imposible pagar esa deuda. ¿Cómo la van a pagar? Y acá viene lo peor, y te agradezco la pregunta. Sí. No la vamos a pagar, este esfuerzo para pagar intereses y parte de capital. Pero el grueso del capital lo vamos a pagar con nuestro petróleo y nuestro gas, con los recursos naturales, petróleo, gas fundamentalmente, pero oro, plata, hierro, cobre, litio, minerales raros. Vamos a pagarlo con los recursos naturales que no les pertenece a este gobierno y tampoco nos pertenece a esta generación. Les pertenece a los nietos de tus nietos. Sí. ¿Por qué le vamos a regalar ahora las reservas hidrocarburíferas que son cada vez más importantes? Porque Argentina ya no es un país con petróleo como teníamos antes. Argentina es un gran exportador de petróleo. Y lo dice Horacio Marín, que es el presidente de YPF, que fue gerente general del petróleo. Sí. La Argentina es un exportador neto
de energía, y vamos a hacer más todavía. Sí. Aparte hay energía eólica, bueno, pero te quiero decir, vamos a hacer grandes importadores de energía que a nosotros no nos va a dejar de utilizar, y para pagar una deuda que se ha acrecentado por el mecanismo perverso del monto, el capital más interés, porque el interés está juntado por inflación y vos tenés una inflación arriba del 100%. Claro. Bueno, yo recuerdo claramente que la Roberto Lavagna también le había dejado títulos indexados por inflación. sí. Y Néstor Kirchner, por eso Néstor Kirchner dio la orden de que no podía trasladarse los precios al IPC porque aumentaba la deuda. Por supuesto que lo frenó. Claro. Claro que lo frenó, porque el otro te dejó una bomba de tiempo. En la Argentina, cuando vos ajustás por inflación, sabés que perdés plata, porque la inflación en un país como el nuestro, la inflación es la fiebre del organismo, demuestra el grado de... Sí. Vos tenés hijos, sabés que cuando tu hijo tiene 37,5%, 38%, 38 grados de fiebre, 38,5%, pero cuando ya tiene 40, bueno, nosotros somos de tener siempre permanentemente 40 grados de fiebre. Sí. ¿Te das cuenta del grado de enfermedad que tenemos? Bueno, ese grado de enfermedad, por esto encima colocar títulos ajustados por inflación. Al único beneficio son los acreedores. Tanto el gobierno sobre todo Sergio Massa, porque Martín Guzmán y el mes que tuvo Silvina Bataki trataron de colocar títulos a tasa fija. Vino Massa y convirtió esos títulos para poder referenciarlos en bono dual. Se ajustaban por inflación o por dólar Lincoln, por la devaluación. A opción del tenedor. Ya con Massa, en agosto del 2022 empezamos a... Y este gobierno lo multiplicó. Por eso la deuda es 458.000 millones de dólares. Duplicó la deuda. Duplicar la inflación, duplicar la deuda. Eso está así, matemático. No es que estoy inventando nada. Y esta es la razón por la cual Néstor Kirchner, que Roberto Lavagna nos había dejado lo mismo. Yo estuve en el gobierno de Néstor Kirchner. Que la orden era, bueno, muchachos, no podemos pagar esto. ¿Qué hacemos? Bueno, no podemos trasladar al IPC. Por supuesto, todo el Clarín, todos que están interesados, porque son acreedores, porque ellos tienen título de deuda ajustado en pesos. No, mirá, Kirchner, pinche de inflación. Y lo condenaron a Guillermo Moreno por eso. Está bien, es verdad, yo no voy a negar lo que es verdad. Lo que voy a decir es porque lo hizo. Había un asunto patriótico, era pagar la deuda que era impagable. Y salimos la deuda. Con Néstor Kirchner disminuyó fuertemente la deuda sobre el Producto Bruto. El mismo Nicolás Duchovne, que fue ministro de Economía del equipo de Macri, reconoció que la Argentina estaba desendeudada. Bueno, esta situación es la que nos están llevando ahora a un endeudamiento que vamos a pagar, como no podemos pagarlo con nuestro flujo comercial, porque piensa que tenemos un superávit comercial, no podemos pagar la monstruosidad de la deuda. Vos no podés pagar con 14.000 millones de dólares, 458.000. No lo podés pagar nunca. Entonces la única forma de pagarlo es dando nuestros recursos naturales. Y por eso hacen esto y por eso vienen. Horacio, bueno, en estos días se anunció ¿no es cierto?, una baja en lo que tiene que ver con el precio de los combustibles, ¿sí?, de que representa 1% menos, ¿sí? ¿Cómo repercute esto en nuestra economía? Dura lo que dura un helado al sol, lo que dura un caramelo de la salida de un colegio. Nada, el conflicto de Irán con Israel va a aumentar todo el precio. Los países, ellos juegan con Israel. Israel hace un genocidio en Gaza y creen que los árabes se van a quedar con los brazos cruzados. Va a un conflicto de gran proporción. Irán ya lo demostró anoche. O sea, estamos en una situación... Esto yo lo veo muy parecido a lo que sucedió con el precio del petróleo cuando Israel también tuvo la brillante idea de invadir a los países árabes. Los PIB, ¿qué hizo? Estaba el barril de petróleo a $8 el barril, lo pasó a 24, lo triplicó. Vamos camino a eso. O sea que no te preocupes, este veranito dura una semana. Sí. Si es que dura. Vas a ver cómo te empieza a aumentar el precio. Yo diría, si tenés auto, cargar el combustible ahora, llenar el tanque ahora. Porque va a aumentar todos los combustibles, todo. También va a aumentar la electricidad, el gas, todo. Porque aumenta, por una fuente, nosotros usamos combustible para producir energía eléctrica, por ejemplo. Claro, porque esta es la situación. Encima no, o sea, ¿cómo se llama? Esta baja en los combustibles no representó ninguna baja en los demás sectores que aumentaron de manera paralela cuando el combustible fue aumentando también. Más del 300%. Sí. Eso pasa así. El poder que tienen sobre el mercado los grandes formadores de precios. Pensá, todo tiene nombre en Argentina. Pensá quiénes son los que producen y venden harina, leche, aceite, carne, lo que quieras vos, mantel, todos los productos lácteos. ¿Quiénes son los que lo venden? La carne Frigorífico Riplatense, la leche La Serenísima. ¿Quiénes son los grandes supermercados? Son 5 o 6 supermercados. O sea, eso seguro, eso iba a pasar seguro. Pero independientemente de eso, ni te preocupes en hacer el cálculo. Esto vuela por el aire porque el conflicto en Medio Oriente. En Oriente cercano, Medio Oriente, como quieran llamarlo, es inminente, ya real,
y esto repercute en el precio del petróleo seguro. ¿Y cómo puede hacer para blindar eso el gobierno para que no impacten precios? Porque está batallando contra la inflación. Lo único que tiene para mostrar de manera positiva es una estabilización en la cifra de inflación. Después, bueno, diremos pues, a base de qué. Escuché ahí por ahí algún que otro periodista diciendo, bueno, tuvieron que destinar 14 millones de nuevos pobres con tal de mantener la cifra de inflación. Pero bueno, a su forma lograron de alguna manera estancar la inflación en una cifra cercana al 4%. Mirá, este gobierno no lo va a hacer. La única forma que tienen que hacer es que todo ese petróleo que venden afuera, venderlo al mercado interno. Pero no lo van a hacer, porque el recurso de ellos es conseguir dólares, no pesos. Venderlo al mercado interno. Nosotros estamos diciendo que la Argentina tiene récord de exportación de energía, récord de productos petroleros y petroquímicos. Bueno, venderlo al mercado interno. Pero este gobierno no lo va a hacer. Bien. Robelí, después podemos hablar un poco de en qué están invirtiendo para el próximo programa, digo, para la próxima columna, teniendo en cuenta de que tu tiempo es acotado, vas a ir a la marcha, tengo entendido, me dijeron eso, me tiraron esa información. Yo soy docente, claro, reclamar por lo mío. Sí, exactamente. Robelí, ¿quiénes son si bien nosotros dijimos quiénes son los grandes ganadores, y estamos hablando del BlackRock y otros grandes jugadores de las ligas internacionales, pero viste que en cada gobierno hay como determinados curritos que lo hace la clase media, viste, la clase medio acomodada, que por ejemplo en un momento fueron las LELIQs, viste que fueron algunas letras, viste, del Banco Central, LELIQs, LECAPs, bueno, no sé, ahí durante el gobierno de Macri hubo un montón de herramientas de ese tipo, viste. Y ahora hay algunos que otros que jugaban con algunos bonos tipo L30, tienen un nombre medio técnico, que son los quiénes son los ganadores de este modelo, ¿viste? Bueno, en detrimento del 53% de pobreza. Pero en algún momento quisiera que nos explique hoy por hoy cuáles son esos ganadores por fuera de BlackRock y de los grandes jugadores financieros internacionales. ¿Te parece? Bueno, me parece muy especial. Detrás adelante, lo que dijiste vos ganaron todos. Todos los que compraron títulos públicos de deuda ganaron fortuna. Y los bancos tenían un cáncer que está encapsulado los bancos, que era la LELIQ, lo contaste vos. La LELIQ, los bancos, este gobierno hizo, transforma todo en deuda, transformó la LELIQ convertida a 400 pesos, que era el tipo de cambio oficial el 7 de diciembre del 2023. Sí. El 7 de diciembre fue el último día hábil del gobierno anterior, porque el 8 es el día de la Virgen, era viernes, y después sábado y domingo 10. Bueno, a 400 pesos se han equivalente a 52.000 millones de dólares. Era un problema de los bancos. Los bancos no pueden cobrar. ¿Qué hicieron? Trasladaron toda esa deuda al Tesoro. O sea, uno de los grandes beneficiados fueron los bancos, los 10 bancos privados. Banco Santander, que acá Río, Banco Bilbao Vizcaya, que era el banco francés, el Banco Patagonia, que es el Banco Brasil, el Banco Galicia, el Macro, el Credicop, el HSBC, el Superville, el Citi. Los grandes bancos, todos ellos tenían esta LELIQ y vivieron parasitariamente durante el gobierno anterior de la LELIQ. Captaban depósitos, en el caso de Macro y del Credicop, más del 60% de los depósitos que captaban se daban vuelta y se lo prestaban al Banco Central sin correr ningún riesgo, ganaban plata por eso. Robelí. Bueno, ¿cómo les pagaron con un título público que es ajustable por inflación o ajustable por tasa de interés? Ganaron los bancos. Los bancos le sacaste el cáncer y le diste un título que gana fortuna, como ganan todos los que tienen título público. ¿Y por qué solamente, si ganaron casi todos los bancos, por qué exclusivamente Milei apuntó contra uno solo, contra Brito del Banco Macro? No apuntó, sino que tampoco lo quiso hacer con el Banco Río, porque el Banco Río es uno de los que está detrás del repo que está, Banco Río Santander, del repo que está buscando Caputo. Esos dos bancos que hicieron, vos le diste las letras, la LEFI, que es una letra para compensar parte de los LELIQ, y la vendieron, no se la quisieron quedar con ellos, la vendieron de golpe. Cuando vos vendés de golpe, baja el precio, por ahí la oferta y la demanda vendió 2.000 millones de dólares, equivalente a 2.000 millones de dólares en un solo día. No es que se dijo, esto es de esa... No es que Macro ganó fortuna. Lo que le molestó a Milei, que Caputo para poner paño frío, porque el otro banco era el Río, y el Río es el que están pidiendo el repo. El repo es un préstamo cancelado. Vamos a seguir endeudándonos para poder llegar a fin de año, nos van a endeudar con un nuevo crédito. Por eso salió el oro del Banco Central, y uno de los bancos que monitorea
ese préstamo a Argentina es el Banco Santander de España, entonces que se lo han corrido acá. Por eso salió a frenarlo Caputo, pero lo que te criticó fue que en un solo día vos te sacaste la letra encima. Te dan la letra y en vez de quedártela, la vendiste. Esa venta, ellos hicieron 2.000 millones de dólares rápido, se convirtieron en dólares, pero bajó el precio de esa letra por la ley de la oferta y la demanda. Bueno, hablaste de las repo, ahora el Banco de Basilea le puede llegar a apretar algo así como 5.000 millones de dólares a Caputo, ¿no? Tengo entendido. Mira, yo no sé el monto, porque estos son hábiles de declarar, te dejan trascender suma y después esa suma no es. Siempre deja trascender. Acordate que la vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kostak, tuvo esa idea de mentir que había una negociación de deuda porque Caputo daba a entender que iba a aparecer un crédito del Fondo Monetario Internacional. Sí. Y Julie Kostak en septiembre de este año, en los primeros días de septiembre, salió con un comunicado con el sello y el membrete del Fondo Monetario Internacional. Ella la vocera, así como Adorni y este gobierno, ella era la vocera del fondo, sí. Y dijo claramente que no había ninguna tratativa, y Adorni acá lo tuvo que reconocer. O sea, lo que dicen los trascendidos, no sé, que algo hay, y que el Banco Río es uno que está en ese conjunto de bancos que le van a prestar a Argentina, también es lo que sabemos. ¿Cuánto es el monto? No podíamos precisarlo hasta que se haga la operación. Exactamente. No, digo que es un trascendido nada más. Hay un portal de política, lo anunció ayer, y por eso preguntaba nada más. Del Banco de Basilea justamente es alguien que está implicado... No te digo que no. Que está implicado con el oro argentino, ¿viste? Nada más, por eso. No te digo que no. A donde dice Caputo que fue el oro es al Banco de Basilea. Sí, sí, es probable. No digo que no. Es probable. Perfecto. Robeli, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo de poder dialogar con nosotros y bueno, disculpas por los días anteriores, que sabemos que los lunes son tus días de columna. Para mí es un gusto poder conversar con ustedes y entiendo perfectamente los tiempos que son tiranos en la radio. Tal cual. Muchísimas gracias, Robeli. Que tengas una buena jornada. Hasta luego.